Bueno, finalmente se hizo oficial el fichaje de Ajay Tavares por el Barcelona. Va a jugar en el Juvenil A, ya que todavía está muy morro, tiene 16 años, viene del Norwich, ya es un jugador del cual hemos hablado en el canal anteriormente. Le dedicamos un video en donde hacemos una comparativa, un símil, ¿no? Con este perfil Jadon Sancho, pero ahora creo que mi opinión ha cambiado viendo un poquito más de contenido y viendo análisis de otras personas. Por ejemplo, alguien que me encanta los análisis que hace de, sobre todo de jugadores de la Masía o jugadores jóvenes, es Blaya. Es muy bueno, ahí para que lo chequen. Y ese güey decía que le recordaba a Douglas Costa y ahí me hizo clic. Y es cierto, es como una combinación entre Douglas Costa, Rafinha, Hendrick, ¿sabes? Como que da esas vibras porque aparte que tiene regate y desborde y que es un extremo que te puede jugar en ambas bandas e inclusive de delantero. Es un jugador muy anárquico, entonces te puede sorprender, te puede hacer muchos cambios de ritmo, es muy buen regateador, pero también tiene ese sacrificio defensivo como te puede dar un Rafinha y te puede jugar en la delantera y tiene ese perfil como Hendrick, ¿sabes? Como chaparrito, así medio tanquecito, así fuerte, güey, peleador, luchador, no sé, güey, es un jugador muy interesante que mira. El Barça se está moviendo de esta forma, fichando jóvenes promesa. De hecho, creo que fichamos a Alex González, un jugador también que se va a sumar a las categorías inferiores del Barcelona. Entonces creo que Deco y Amaral están siguiendo esta línea de fichar futuras estrellas, ya que tenemos evidentemente por cuestiones financieras y por toda la cuestión económica del club, tenemos las manos atadas y no se puede operar de manera normal. Pero me está gustando esta línea que estamos siguiendo, aunque tengo que ser muy sincero con el fichaje de Ajay Tavares, que mira, yo confío en Tavares muchísimo y cualquier jugador que llegue al Barcelona hay que darle el apoyo máximo, pero realmente no es este jugador que yo veo diferencial, ¿sabes? No es este talento especial que digo, tiene algo que se nota que puede ser diferente, o sea, no es un perfil como lo puede ser Eduardo Conceição o como sería Bisigu, que sinceramente ellos son extremos que para mí tienen un techo altísimo, o sea, son talentos generacionales y creo que ellos pueden llegar a ser jugadores, por lo menos a priori, muy pero muy élite, güey. O sea, creo que se podrían meter en el top mundial sin pedos en su posición, por lo menos porque son jugadores brutales. O sea, esos de que desde que te hacen un control, te hacen una conducción, dices, tiene algo especial, ¿sabes? Lo puedes percibir, güey. O sea, es una cuestión simplemente de percepción al momento de verlo jugar. Sabes que es diferente. O sea, yo estoy seguro que cuando jugabas fútbol de morro o si has visto algún partido amateur o algo y ves a ese típico jugador que te hace un control, te hace un pase o te hace una conducción y dices, ese es el bueno, güey, ¿sabes? No necesitas mucho para darte cuenta cuál es el bueno y creo que ellos son un perfil de ese estilo y Tavares no es que no sea bueno, pero simplemente no lo veo ese gran talento o esa joya perla impresionante que puede tener un techo de ser el top 3 en su posición, ¿sabes? Esperemos que sea así porque, mira, esto también es interesante. Luego el Barça ha fichado estas jóvenes promesas, como el ejemplo de Noah Darvish, en las cuales piensas que te va a salir muy bien y no termina siendo lo que parecía. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado y hay que darle paciencia y trabajo a los jugadores para que se sigan desarrollando, porque puedes ser un jugador que destaque mucho en juveniles, que sea que tengas una proyección impresionante y después irte quedando en el camino. Como por ejemplo cuando llegó Noah, pensábamos que iba a terminar en el primer equipo sí o sí, luego con Hansi dijimos ok, alemán con alemán, se van a entender, es su perfil, Hansi medio que lo probó y no terminó convenciendo y salió al Stuttgart. Entonces, ¿quién dice que ahora Tavares, que llega con un perfil un poquito más bajo, sin tanto hype, sin tantas expectativas, termina siendo un Pedro Rodríguez, nuestro nuevo revulsivo estrella, fondo de banquillo, o inclusive un titular en el Barça en unos cuantos años? Porque apenas tiene 16 años, todavía tiene mucha proyección, es muy morro, tiene muchos años para seguir corrigiendo detalles y puede ser que termine en el primer equipo. ¿Quién sabe? Yo quiero confiar que sí, pero si te soy sincero, mis primeras impresiones es que no es ese gran talento diferencial que sí podríamos ver en otros jugadores. Por ejemplo, en la Masía tenemos a Tunkara en estos momentos, que para mí es un talento único. Este sí, ojito a lo que puede ser Tunkara.
Y también tenemos a Diarra y otros jugadores muy interesantes, inclusive Dani Rodríguez, que ya tiene y ya ha debutado con el primer equipo y ya está en dinámica ahora que no está Dro y que Virgili también salió. Creo que Dani es una opción que puede llegar a ser recurrente en el primer equipo. Dada su lesión, se cortó un poco su ritmo y la dinámica en la que estaba, pero confiamos en que el bueno de Dani pueda llegar. Entonces, como vemos en la Masía, ya tenemos jugadores que pueden dar ese perfil, pero sumar un efectivo como lo puede ser Tavares, yo creo que no está mal. Y ahorita en la situación económica en la que nos encontramos, es lo mejor que podemos ir haciendo, fichando jóvenes promesas, estas perlitas, porque evidentemente Tavares llega por, espero, low cost. No se han dado muchos detalles de cómo fue la operación, pero viene del Norwich y no es el primer equipo, es el Norwich B. Entonces, supongo que no se pagaron altas cantidades, pero si tú quisieras a un Eduardo Conceição, ya sabemos que está tasado en unos 30, 50 más o menos, o sea, de 20 a 50 millones mínimo, güey, porque ya tiene una cláusula de 100 millones, entonces te van a pedir mínimo unos 40, yo creo. Y luego Visigo, que sí, también no es un precio muy alto, pero tampoco va a ser tan locos como Tavares. Y ya los otros perfiles que tenemos en casa, pues creo que es una buena operación. Yo creo que hay poco riesgo, además, es un win-win para el Barça, tanto para el jugador que va a estar en un escaparate y va a tener una oportunidad única en su vida. También considero que el Barça, si termina siendo un jugador correcto, lo puede vender o lo puede hacer parte del primer equipo, ya dependiendo de las condiciones y en la situación que nos encontremos en ese momento, pero sin duda Tavares podría tener un rol relevante en el Barça, o si no, salir por un precio más alto del que se adquirió. Entonces, yo creo que es un negocio redondo, y si Deco y Amaral aprobaron este fichaje, debe ser por algo. Confío en el ojo que tienen, porque hay que prestar atención en todos los nombres que han sonado que Deco quería o que Deco estaba sondeando. Son muy buenos. O sea, ya vimos a Víctor Ryan, que le está rompiendo en la Premier. Ya vimos Luchito Díaz, como está siendo literalmente el mejor extremo zurdo de esta temporada, porque el bueno de Rafinha ha tenido muchos problemas con las lesiones. Ya hemos visto esos fichajes que sonaban y que Deco quería, que han encajado muy bien en sus equipos o que se siguen desarrollando muy bien. Entonces, tiene nuestro voto de confianza. Por lo menos el mío lo tiene, y hay que confiar en los movimientos que estén haciendo, porque Deco y Amaral están haciendo un trabajo impresionante, güey. Hasta ahorita impecable, con las pocas herramientas que tienen, con los pocos recursos que tienen a su disposición. Creo que lo están haciendo de una manera impresionante, y hay que confiar en estos morros, hay que confiar en el desarrollo de estos jugadores, porque creo que es el camino correcto, ya que ahorita tenemos muy bien cubierta esa posición. Tenemos a Rafinha, titular indiscutible, no necesitamos un titular. Yo sigo y hemos hablado, de hecho otra vez volvió a sonar Savinho. Recuerden que hicimos un video hace tiempo hablando de él y de los rumores que más o menos sondeaban una oportunidad de que Savinho llegara al Barcelona, pero justo lo que hablábamos en ese video es este rol más suplente, competencia, reemplazo de Rafinha, ¿sabes? O sea, que Rafinha sea el titular, pero que tengamos ese jugador 12 que cuando no esté alguno, ya sea Lamine, ya sea Rafinha, ya sea Fermín en el centro, o inclusive si es muy polivalente, que no esté Lewandowski, pues este jugador que entre como Rashford y te dé esa estabilidad en el equipo, e inclusive te lo llegue a revolucionar. Por eso a mí un jugador que me encantaría, o ese perfil más bien de jugador, es alguien como Barcola, ¿no? Que Barcola no desentona en el equipo, al contrario, te da muchísimo, pero sabemos que el titular es Vizca con Doué. Sabes que son los titulares en banda. Entonces, cuando entra Barcola, realmente el nivel del equipo no baja. O sea, yo creo que está a la altura de estos jugadores, y eso es más o menos el perfil de jugador que a mí me gustaría en esa desmarcación para el Barcelona. Pero en estos momentos, por la situación financiera, no creo que sea una prioridad, y ya se habla de que el fichaje de Rashford está muy avanzado y que probablemente se haga efectiva la opción de compra. Entonces yo creo que ya tenemos ese perfil que estábamos buscando. Entonces hay que seguir pensando en jóvenes promesas que en unos 7 años puedan establecerse o ser importantes en el primer equipo, ¿no? Inclusive menos tiempo, pero dándole algo de margen, porque tiene, o sea, en 5 años Tavares va a tener apenas 21, güey. O sea, veamos la locura de jugador que podría llegar a ser en ese momento. Entonces ahorita ya estamos muy, muy, pero muy cubiertos, porque tenemos a Rafinha, literalmente Balón de Oro Rafinha, que si no fuera por las lesiones, estoy seguro que en estos momentos seguiría siendo el mejor extremo izquierdo de la temporada y del mundo, pero con el nivel de Luchito y la continuidad y regularidad que ha tenido, pues es difícil no darle ese puesto al colombiano. Entonces Rafinha está ahí, regresando poco a poco, ya sabemos la importancia que tiene, y estoy seguro que en este cierre de temporada va a ser todavía más clave en el equipo. Entonces
para mí no necesitamos un perfil súper top en banda, pero si este jugador que no desentone, que te pueda dar descanso, que puedas gestionar los minutos de Rafinha, que puedas también meter a Rashford y probarlo en otras posiciones, que a lo mejor Lamine también descanse, etcétera, etcétera. Entonces, para mí está muy bien la línea de trabajo que está siguiendo Deco y Amaral. Y siempre hay que confiar en la Masía. De hecho, hace poco con el gol de Bernal y que Bernal ya está entrando un poquito más en confianza en el equipo, estoy viendo muchísimas imágenes, ¿no? Y están circulando de cómo cómo jugaba en categorías inferiores con Lamine y cómo era más o menos la dinámica del equipo de esa famosa generación, creo que es 2008, ¿no? Que es la generación dorada, y es que te emociona y dices, sí, tenemos que apostar por los jóvenes, tenemos que apostar con los morros para que literalmente se vayan adaptando y se vayan desarrollando el estilo tan particular y único que tiene el Barcelona. Entonces es importantísimo que empiecen lo más jóvenes posible. O sea, cuando no te puedes traer un jugador de impacto inmediato, hay que mejor buscar jóvenes promesas y nosotros irlas desarrollando para que sean un complemento o que tengan ese encaje ideal en el Barcelona. Entonces, si no te puedes fichar a un Harry Kane, si no te puedes fichar a un Wirtz, a un Musiala, este jugador súper top en alguna posición que ocupes, a un Bastoni, a un Schlotterbeck, el otro, si no puedes, si no tienes la capacidad económica para esos fichajes que sabes que van a entrar como titulares indiscutibles y que son prácticamente una apuesta segura, hay que ir por jóvenes promesa, como el caso de Tavares. O sea, creo que esa es justo la línea de trabajo que tenemos que seguir y que tenemos que continuar por este camino, sin lugar a dudas. O sea, estoy muy contento. Esperemos que Deco y Amaral sigan trabajando así, porque literalmente todos los fichajes que han hecho, todos me gustan. Sé que son por los colores y a lo mejor estoy sesgado porque soy culé, pero todos les veo un potencial mediano alto, ¿sabes? Y con que uno salga bien, yo creo que ya rentabilizaste todos los movimientos, porque ¿cuánto se habrá gastado Deco? ¿Menos de 5 o 10 millones? ¿Menos? O sea, por ahí. Y con que uno salga bien, que ya valga 10, 15, ya. Por lo menos económicamente saliste bien. Otra cosa es que ya hables de, es que cortaste la progresión de Eso ya es entrar en más detalle y es otro tema. Pero por lo menos de la parte más financiera, que es lo que ahorita al Barça está afectando muchísimo, yo creo que serían números en verde, y creo que eso es positivo, por lo menos en estos momentos de nuestra historia. Es importante cuidar cada euro, es muy importante y hay que tenerlo muy en consideración, porque en la Masía podemos tener joyitas. Ya estamos viendo el caso de Lamine. O sea, no todos los jugadores que son jóvenes promesa van a ser Lamine Yamal, pero te puede salir un Pedro Rodríguez, que es un jugador histórico muy infravalorado y que creo que es muy válido para equipos del Barcelona, y que muchas veces es un titular y un pilar de otro perfil más Rafinha, que de un talento único, generacional, especial, como lo puede ser un Lamine, un Messi, ¿sabes? Entonces, ese perfil más trabajador, que justo lo tiene Tavares, me gusta para el Barcelona. Un Pedrito Rodríguez, un Rafinha, ese jugador que se sacrifica, que defiende, que no escatima en esfuerzos. Me gusta. Y eso lo tiene Tavares más el regate. Por eso digo que es un perfil como el de Douglas Costa, porque aparte son chaparritos. Eso sí, o sea, Tavares también tiene lagunas. Por eso digo que no es un jugador que desde que ves sus highlights o ves sus partidos dices, wow, es especial, porque a veces falla mucho con el primer control, a veces no es muy pulcro en la técnica, a veces en unas cuestiones tácticas no se le ve tan bien posicionado. Tiene un cambio de ritmo brutal. Eso sí, es un demonio en velocidad. Es un mini tanquecito y peleando. Por eso también digo que a veces me recuerda a Hendrik en ese aspecto, y es muy polivalente porque te puede jugar en todas las posiciones, pero también es un poquito irregular con su definición, no toma la mejor decisión en el último tercio. O sea, tiene ahí unos detalles que pueden ser importantes ya trasladándolos, perdón, güey, al primer equipo y al fútbol de élite, pero en momentos como en el juvenil, creo que tiene la oportunidad, ¿no?, de ir puliendo y desarrollando un poquito esas aptitudes que puede ir mejorando para el primer equipo. Entonces tiene tiempo, tiene 16 años, no todos tienen que ser Lamine, no todos tienen que ser Cubarsí, no todos tienen que ser Marc Bernal. Hay que ir con calma. Está muy pero muy verde y yo creo que tiene potencial para ser un jugador muy interesante. No lo venderé como el nuevo Pelé o el nuevo Romario, el nuevo Garrincha, no. Hay que ir con calma, pero es un jugador que emociona, sin duda emociona, y creo que es especial esta forma de
de acercarse al mercado de fichajes ahora para el Barcelona, que creo que estábamos muy acostumbrados, ¿no? En los últimos años a no hacer nada. Creo que ese era nuestro gran approach para el mercado de fichajes, era literalmente no puedo hacer nada, güey. Pero nada, ahora creo que tenemos la oportunidad de pagar alguna cláusula, hacer movimientos de más low cost, sesiones, jugadores libres, pero el estar fichando jugadores jóvenes para las categorías inferiores es algo que no recuerdo muy común en el Barça. De vez en cuando caía uno o un par, pero esta vez que se movieron tantos me sorprende y me gusta que se esté haciendo esto. Evidentemente se tiene que hacer con cabeza porque ya tenemos muchos jugadores muy buenos ya en la Masía, entonces tampoco hay que frenar la progresión de otros jugadores que también son muy interesantes y ya son de casa. Entonces hay que también tener mucho ojo y mucho cuidado por esa parte, porque yo creo que si seguimos por esta línea vamos a ir hacia el camino correcto. Y sin duda, cuando revisas la plantilla, ves jugadores como Lamine, como Rooney, como Rafinha, como Rashford. Ahí viene Dani Rodríguez, tienes a Toni. O sea, ves todo lo que tiene y todos los jugadores, unos más consolidados que otros, unos más verdes que otros, ¿sabes? Cuando ves los diferentes perfiles, uno más regateador, ya empiezas a ver la plantilla y dices, es que estamos muy, pero muy blindados. Está cada vez más completa y estos perfiles de jugadores jóvenes pueden todavía enriquecerla más y te emocionas por lo que puede llegar a ser el Barcita. Yo creo que Tavares va a ser un buen movimiento, no sé a lo que puede llegar a ser, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? No es un talento que te emocione al nivel de lo que puede ser un Conceição, o sea, hay que ser honestos, o por lo menos esa es mi perspectiva, pero ya vimos el caso de Noah Darwich y ya vimos esos casos de jóvenes que la rompen muchas ciertas edades y después no terminan siendo lo que muchas veces se creyó que podían ser. Entonces, ¿por qué no confiar en que Tavares ahorita es un jugador muy interesante? A lo mejor no tiene esa proyección o no creemos que va a llegar a ser top élite mundial, pero ¿qué tal si lo termina haciendo? Apenas tiene 16 años, hay que confiar, ya es parte de la Masía. Entonces, una vez que llegan a la Masía ya tenemos que ir a muerte con ellos, ya es parte de nuestro club, representa a nuestra institución, entonces apoyarlo al máximo y ojalá termine en el primer equipo.